Somos miembros de su cuerpo. ¿Cuántos se sienten conectados esta mañana? A cada uno. Amén. He sentido el espíritu de unidad. Anoche, cuando dos hermanos tomaron el pacto, y aunque yo personalmente no los conozco, no he hablado con ellos, no les he dado la mano, yo me sentí conectada. Yo me sentí parte de ellos y sentí el espíritu, sentí la conexión. Este año yo quiero que nos enfoquemos y nos demos cuenta. El año pasado me sentí muy impresionada. Yo me sentí desde el mes de marzo impresionada acerca de este tema, y la hermana Connie Wilson se le pidió que predicara, y mientras ella abría su mensaje, hizo exactamente lo que yo había mandado al hermano Grayson Kent, que iba a entrevistar a algunos de los miembros, y la hermana Connie empezó a compartir, y ella lo va a compartir con nosotros en unos minutos en un video. Necesitamos darnos cuenta que no somos miembros de una organización. ¿Puedo decir eso otra vez? No somos miembros de una organización, somos miembros de la institución divina. Y siento ese espíritu, he sentido ese espíritu en esta asamblea general. El Señor ha revivido ese espíritu de la iglesia en nuestros corazones. Si su visión se había opacado, como algunos de los ministros nos han dicho que hagamos, ore. Si no está clara, vaya de nuevo al closet y ore otra vez. Ore hasta que usted venga, salga y usted le salga y le diga a alguien más acerca de la iglesia de Dios. Ese es el espíritu de la iglesia. Creo que fue Jeremías quien dijo que es como un fuego que quema hasta mis huesos, y no pude resistirlo porque tenía que decirle a alguien más. Es la manera como deberíamos de sentirnos acerca de la iglesia de Dios, acerca del cuerpo de Cristo, porque no es nuestra iglesia. Nosotros no nos pertenece esta iglesia. Jesús es el dueño. La Biblia dice que Él la compró. Y yo leí esa escritura muchas veces, pero el cuerpo dice, la Biblia dice que Él la compró. ¿Con qué? Con su propia sangre. Amén. Hermana Sarah, por favor, pasa el primer video. Yo soy Virgin Devendir, un diácono en la Iglesia de Dios. Y estoy aquí para darle un poquito de mi experiencia y por qué soy un miembro de la Iglesia de Dios. Yo me uní a la Iglesia de Dios a la edad de cerca de 15 años durante un avivamiento por un evangelista prominente en South Dakota. Ellos tuvieron también en varias ciudades, avivamiento en varias ciudades, y tuvieron mucho éxito. Y durante un periodo de tiempo, desde el tiempo que yo fui salvo cuando yo tenía 8 años hasta el tiempo que yo tuve 15 años, yo amé al Señor y crecí en el conocimiento, pero no recibí lo que yo llamaba una revelación divina, un mejor entendimiento hasta que tenía 15 años. Y en ese tiempo me di cuenta que esa era la iglesia de Dios, y la aprecié y me uní. Y después de un tiempo yo fui bautizada en agua y he servido al Señor, a la iglesia, en varias capacidades durante mi tiempo de vida. La pregunta que fue hecha: ¿qué ha significado para usted ser miembro del cuerpo de Cristo? Yo le puedo decir que ha significado mucho para mí, porque casi toda mi vida he sido parte del cuerpo de
he sido parte del cuerpo de Cristo. Y también me preguntó que en mis propias palabras, ¿por qué es importante la iglesia de Dios? Creo que es importante que caminemos en la luz porque el Señor nos ha puesto delante el mejor camino. Si nosotros caminamos en la luz, cuando venimos a ser miembros de la iglesia de Dios va hacia la perfección y tenemos que ser parte de ella al final. Yo tenía 18 años cuando fui salvo, santificado, lleno con el Espíritu Santo y me uní a la iglesia de Dios, donde mi mamá pastoreaba en Alabama en 1952. Yo tenía 18 años. Muy poco yo sabía de a dónde me había unido. En 1956 yo asistí al instituto, al campamento de entrenamiento bíblico. En 1956 yo me uní a la Fuerza Armada por 4 años. Cuando yo fui salvo, yo vine a ser un gran leedor de la palabra y todavía leo mucho la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla a nosotros. No puedo poner una fecha. Cuando recibí la visión de la iglesia, pero excepto que la Escritura lo dice y yo lo creí. Y todavía es un misterio de Dios. Hay seguridad en ser un miembro de su cuerpo. Yo creo que ha sido el cuerpo ordenado para reconciliar al mundo con Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, y para operar como el gobierno de Dios en este mundo. Me siento bendecido de que se me ha sido pedido por el liderazgo que pueda yo trabajar en varias capacidades en la iglesia. El Señor ha sido bueno conmigo y humildemente le agradezco por todo y por cada día que Él me da de vida. En octubre 24 de 1960, yo solo había cumplido 9 años. En nuestra iglesia local en Virginia había tenido un avivamiento de 5 días y cada noche en ese avivamiento alguien se unía a la iglesia. Y esa noche en particular yo le pregunté a mi mamá si yo podía ser parte de la iglesia. Yo nunca olvidaré la respuesta de ella. Ella me dijo, Connie, tú no sabes qué es lo que estás pidiendo hacer, pero lo sentí tan fuerte de parte del Señor que necesitaba unirme a la iglesia. Y lo expresé a mi madre y ella dijo, bueno, yo te voy a permitir que lo hagas. Porque quizás más adelante yo quiera que tú lo hagas y no lo vas a querer hacer. Así es que te voy a dejar que lo hagas. Pero una cosa que siempre está en mi mente es que ella me dijo, pero tú no sabes lo que estás haciendo o en qué te estás metiendo. Y mientras que los años pasaron, palabras de verdad habían sido habladas a mí. Yo no sabía lo que me estaba metiendo. Ahora, casi 64 años más tarde, el impacto de esa noche ha sido tan grande y poderosa, impactante en mi vida. Siento que mi corazón estaba listo y mi espíritu quería ser obediente a Dios. Puse mi mano en la Biblia y me comprometí yo misma a ser parte del cuerpo de Cristo. Nunca me arrepiento de haber hecho eso, porque en los años que han pasado, esos 64 años,
Han habido muchas cosas, muchas tormentas, muchos vientos diferentes espirituales soplando, pero en medio de toda la incertidumbre y todas las tormentas y todos los vientos, una cosa ha sido estable en mi corazón y en mi vida, y es el hecho de que la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, es su esposa. Yo no recibí eso de algún pastor que he tenido. Mi mamá no me lo dio, ese entendimiento divino, pero lo busqué. Y lo busqué en el Señor. Y lo busqué estudiando la palabra. Hasta que un día la revelación de lo que realmente había venido a ser parte era tan real en mi mente que yo nunca podré quitarlo. Y no quiero nunca quitarlo de mí, porque es la estabilidad, es la cosa que me ha mantenido y es la cosa que me va a mantener, porque ella está bíblicamente basada. No hay nada como la iglesia de Dios. Y yo de seguro que no quiero dejarla hasta el día que yo muera. Quiero tener mi nombre en su lista, y cuando esa trompeta suene, yo quiero levantarme y estar con el Señor en el aire y continuar estar ahí, lo que dijo el Señor que su esposa va a hacer. Gracias al Señor. Aprecio al hermano Van Diveder, hermano Bifford Cox y hermana Connie Wilson por compartir esos testimonios con nosotros. Estaba platicando con mi nieto Jackson y le comentaba con él acerca de ser parte de ser miembro. Y él me dijo, Ma, tú tienes que tener una visión. Y le dije yo, ¿estás orando por una visión? Y mientras oía estos testimonios, todos compartieron que ellos no tenían esa visión clara, tal vez ese entendimiento claro. Tal vez todos podemos decir eso, pero lo que yo recibí en sus vidas como testimonios, ellos buscaron, oraron y estudiaron. Y nosotros somos la iglesia de Dios. No solo porque nosotros nos unimos a la iglesia de Dios quiere decir que lo sabemos todo, pero hay algo muy profundo, un entendimiento muy profundo de su iglesia en Dios. Y yo creo que nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestro espíritu. Amén. Hemos oído los mensajes. Le dije a alguien, todo lo que tengo que hacer es hacerlo, porque hemos escuchado los mensajes. Por favor, ore por mí para que el Señor en los próximos minutos me pueda ayudar. Yo quería esos testimonios porque esa visión, necesitamos estar enfocados, tener nuestra mirada puesta en la responsabilidad con Dios cuando ponemos la mano sobre la Biblia. Hacemos una promesa. Amén. Ore por mí. Efesios 5:30 es la escritura de nuestro tema para este año, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En Génesis 2:21 al 24. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer,
y serán una sola carne. Ahí fue el matrimonio instituido en el jardín del Edén. Mientras que Pablo relacionó la iglesia con la relación entre un hombre y una mujer. Usted puede entenderlo, pero toma revelación divina para entender por lo que Pablo estaba diciendo, porque él escribió en Efesios 3 al 10, cómo la revelación me ha hecho saber el misterio. Cuando usted lee, usted entienda. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor nuestro Señor Jesucristo, del cual he sido ministro ore por mí. En Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne. Pero mire lo que Pablo dijo. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. El diccionario define la palabra misterio como algo que está más allá de la comprensión humana. Y el misterio es la palabra usada por el apóstol Pablo, apuntando hacia la naturaleza de la iglesia. Ella es un misterio y su relación con Cristo es un misterio. En otras palabras, la palabra iglesia no puede ser comprendida por la mente humana, pero debe ser revelada a través de los canales divinos. El concepto divino de una iglesia, una doctrina, un gobierno y un rebaño no puede ser dado por humanos o por la mente carnal, pero debe venir como una revelación de Dios. Y yo pensé, sabe, el mundo nos mira a nosotros de manera rara. Sabe, ellos no entienden. ¿Ha mirado alguna vez a un hombre y una mujer que no entienden por qué actúan como actúan? Así como la relación de un esposo con una esposa. No lo pueden entender los demás, pero ellos son una carne. Pero la iglesia de Dios es una carne. Y es un misterio a aquellos que no tienen revelación divina. Sí, ellos piensan. ¿Alguna vez ha oído a alguien está pensando que estamos locos? Yo no estoy loca, usted no está loco. He olvidado el término loco, diferente. Hermano Pimentel, somos diferentes, no vamos a mirarnos como el mundo, no vamos a actuar como el mundo, porque nosotros no somos el mundo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿No es esa la cosa más maravillosa? Porque no hay uno de nosotros que tiene que figurarlo. Dios ya lo hizo. Todo lo que tenemos que hacer es lo que Él diga cuando nosotros ponemos la Biblia. Le voy a decir esto.
La hermana Connie dijo, yo tenía 9 años cuando me uní a la iglesia. Mi papá estaba pastoreando en Carolina del Sur y de seguro que yo no entendía. Pero yo le voy a decir esto. Yo tenía líderes espirituales que me predicaron y me enseñaron. Y yo estaba en servicios que el poder del Espíritu Santo tocaba mi mente y tocaba mi corazón. Aunque yo solo tenía 9 años, yo fui santificada y recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 11 años. Nos movimos a Carolina del Sur, pero le voy a decir una cosa. Yo sabía que tenía que tener el Espíritu Santo porque yo me iba a morir si no tenía el Espíritu Santo. Dios puede dar a nuestros hijos una revelación divina, pero necesitamos que predicar la palabra, necesitamos vivirla delante de ellos, necesitamos ser reales. No es solo de tener una membresía en un pedazo de papel que diga que pertenecemos a la iglesia de Dios, pero tengo que ser en mi mente, tengo que dar todo a Dios y voy a llegar hasta el final. Hemos oído bastante acerca de predicaciones del Espíritu Santo en esta asamblea. Que debemos entender cuál es nuestra posición. Obediencia a la palabra de Dios. Sumisión a la cabeza. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él el primado. Sobre todo, sobrepasando todo. ¿Ha sentido usted que Él ha sido levantado en esta asamblea? Yo lo he sentido. Si usted no ha sido la iglesia mientras usted ha estado aquí, hemos tenido el espíritu de la iglesia de Dios del antiguo, pero vamos a ser mejor. Ha sido muy bueno, pero se va a poner mejor. Aleluya. Mientras nosotros marchemos hacia la perfección, mientras que nosotros nos sometamos a Dios, nuestro corazón y nuestras mentes. El hermano Demender tiene 93 años. El hermano Cox tuvo su cumpleaños número 90. Y no le voy a preguntar a la hermana Connie. Pero tienen hermosos años de experiencia en la iglesia de Dios. Pero ellos compartieron con nosotros. Nosotros tenemos que buscar, tenemos que desear, tenemos que estar hambrientos, no estar satisfechos, donde usted está en el Señor. Dios tiene mucho más. La iglesia está haciendo el trabajo de Cristo en la tierra. Su cuerpo natural de Cristo ya no está aquí, pero Él dejó su cuerpo espiritual. Uno que todavía es de carne y sangre para hacer el trabajo. Pero la cabeza tiene el cerebro que controla todo lo que hace el cuerpo. Entonces Cristo es quien controla todo lo que hace el cuerpo. En Romanos y en Corintios el cuerpo humano está usado para representar a la iglesia de Dios y compara a los miembros de la iglesia de Dios con muchos órganos y miembros del cuerpo. La iglesia está organizada y cómo debe operar. El cuerpo es la plenitud de Cristo. 1 Corintios 12:12.
Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, así también Cristo. Mire alrededor. Mire. Y hay algunos que no están aquí, hay muchos. Cuando yo miré el desfile de las naciones anoche, ¿no usted sintió la conexión allí? Aunque ellos solo representan esos países, pero la presencia. ¿Sabe qué? Porque somos una carne. Siento eso. Porque como el cuerpo es uno, 1 Corintios 12:12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Déjenme leer un poquito más el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Y ahora somos el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Él nos puso a todos en un solo lugar. Todos tenemos diferentes personalidades. Traemos algo a la mesa. Porque cuando nos sometemos a Dios, Dios toma esto y lo usa. Usa las habilidades que Él nos da. Todo viene de Dios. Dios no necesita mis habilidades. Hermano Pimentel, tengo algo que quiero que usted sepa. No. ¿Sabe qué? Él me toma a mí y me da lo que yo necesito en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Si yo no soy talentosa, si yo someto mi talento a Él, Él lo puede usar. Pero necesito someterlo a Él y dejarlo que me use. El reloj marcha más rápido de lo que usted piensa. 1 de Pedro 2:9. Quiero que piense acerca de esto. Usted sabe la escritura. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Y me encanta eso. Yo creo que a usted también. ¿Qué? Pueblo adquirido. Usted puede decirlo mejor. Si somos realmente un pueblo adquirido, necesitamos decirlo fuerte. Quiero que lo digamos otra vez, porque eso es lo que somos. No es dándonos una palmadita a nosotros mismos en la espalda, eso es sometiéndonos a Dios y a su Espíritu, porque somos un pueblo adquirido. Eso es somos un real sacerdocio. Por eso Dios nos ha escogido, por eso necesitamos ser santos. La hermana Colin estaba predicando ayer. La iglesia ha estado predicándolo toda la semana. No podemos llevarlo a casa y darnos cuenta, hey, iglesia de Dios, necesitamos hacerlo bien, necesitamos hacerlo bien. Déjeme decirle algo, si ella va a ser una iglesia perfecta, ella va a ser santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Quiero leer esto. El hermano Anders y hermano Hayes, por favor. 1 Pedro 2:9 dice, dígalo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es que? ¿A qué nos llamó? A su luz admirable. A su luz admirable. ¿Es que? Él, a su luz admirable. Amén. Nosotros nos unimos a la iglesia por pacto. Amén. Hermano Anders, promete sinceramente delante de Dios y de estos testigos que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, y andar a la luz a lo mejor de su conocimiento y habilidad, lo haré. Este es un pacto perpetuo que no se pondrá en olvido. ¿Usted tomó el mismo pacto? Párese. Yo les pedí que hicieran esto porque ellos son los que hicieron esto, la interpretación por mí. Lee el pacto, hermano. Promete sinceramente delante de Dios y de estos testigos que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, y andar a la luz a lo mejor de su conocimiento y habilidad. He escuchado los consejos a los miembros. ¿Ha usted escuchado los consejos a los miembros? Levante su mano. ¿Le han leído las 29 enseñanzas? Ellos me leyeron los consejos a los miembros cuando me uní y yo dije, lo haré. Hermano Pimentel, estoy tan agradecida de haber oído lo que oí en esta asamblea. Es mucho más que para toda la iglesia de Dios. No tenemos tiempo para... Hay un viento del Espíritu Santo que está soplando. Y si usted no se mueve con el viento, usted va a ser soplado fuera. Dios ha hablado con nosotros en cada sesión que hemos tenido. Él ha hablado a la iglesia de Dios y Él nos ha dicho, únanse. Este es un recuento del libro del hermano A.J. Tomlinson. Esta Biblia es la palabra de Dios. La iglesia tiene metas muy altas como miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tenemos metas muy altas que quitan el libertinaje. Tiene que haber un cuerpo. No va a haber un cuerpo unido con individuos pensando que deben actuar o pensar diferente, pero toda la belleza de estos atributos como la gracia, el amor, la humildad, sumisión, sujeción, obediencia. Hermano Horn, usted tuvo todo esto aquí. Pero el Espíritu Santo está hablando a la iglesia de Dios. Escuche, mientras que nosotros nos sometemos más sin reservas a la palabra de Dios y al gobierno teocrático como Dios lo ha puesto, vamos a crecer más y vamos a ser hermanos, mujeres y hombres de una madurez espiritual hasta que seamos un hombre perfecto hasta la medida y plenitud de Cristo.
Es tiempo de crecer. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor. Eso es la clave. Debemos decir la verdad, pero necesitamos hacerlo en el espíritu de amor. Pero cuando nosotros nos ponemos nosotros mismos, cuando dejamos que el amor de Dios y el Espíritu Santo nos dirija, vamos a usar el espíritu de amor para decir la verdad. ¿Sabe qué? Si usted no predica la verdad, usted va a tener miembros débiles. Déjame decirle esto. Vino una familia a la iglesia y eran hermosos, pero ellos sabía que ellos no comían nada bueno, solo comían dulces. Y ellos lo mostraban en su cara. Ellos se miraban pálidos, se miraban débiles. Si usted no me dice la verdad, yo voy a ser un miembro débil. ¿Sabe qué? Yo hice una vez una comida. No me recuerdo qué era. Algo brócoli, no sé qué era. Denny, Stephanie y Danielle. Nosotros nos reímos de esto. Ellos no se lo comieron. Ellos tenían que comerlo porque ellos lo necesitaban. Era comida para su cuerpo. Necesitamos la verdad. Es alimento para nuestra alma. Voy a pedirle a la hermana Lisa que venga. Y quiero que cantemos Vamos bajo la bandera de amor. La última parte de el último verso dice, se la presentará una vez. Ella va a estar marchando con banderas. La despedida va a ser escuchada de la gran iglesia de Dios. Revelaciones 19:7. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria. ¿Puede decirlo conmigo? Porque las bodas son venidas, las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado.